Capítulo 1132. Nace el dinosaurio. Ansem devolvió al caballero desleal al mar del alma. Quería huir del valle, y creía que con su superarmadura y el modo espíritu rey superactivo, todavía podía conseguirlo. No había podido matar al escorpión transparente, y eso se debía en parte a su incapacidad para ver al enemigo. Sabía que tendría que encontrar una forma de verlo antes de volver a intentarlo. Sin embargo, antes de que Ansem pudiera escapar del valle, escuchó muy claramente el sonido de algo que se rompía. Y luego, algo que caía al suelo. Cuando Ansem echó un vistazo a lo que había oído, vio un cascarón de huevo azul roto en el suelo. Era muy frágil y estaba a punto de abrirse por completo. ¿El dinosaurio de metal azul ha terminado su evolución ahora? Ansem se sorprendió y se apresuró a recogerlo. Incluso si el dinosaurio era una supercriatura, Ansem no creía que pudiera lidiar eficazmente con el escorpión. Sin embargo, antes de que pudiera recoger el huevo de metal, un dolor agudo le golpeó en la espalda. Lo empujó hacia adelante, lanzándolo por los aires hasta que chocó contra una pared rocosa que estalló en una nube de piedra en ruinas, arena y neblina. ¡Pan! Un poder invisible pisoteó el huevo, haciéndolo añicos. La visión de eso enfureció increíblemente a Ansem. Había esperado mucho tiempo para que el huevo eclosionara, y cuando finalmente estaba a punto de hacerlo, fue asesinado sin piedad bajo los pies. Si pudiera ver al escorpión, desataría su más furiosa lluvia de ataques que jamás haya realizado y lo cortaría en 1000 pedazos. Pero claro, todavía no podía verlo. Así que todavía tenía que hacer de la huida su prioridad. Pan. 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 Ansem escuchó un ruido de tintineo detrás de él, y cuando se giró para mirar, vio un poder invisible golpeando repetidamente el lugar donde yacía el cascarón de huevo hecho añicos. Se formó un agujero en el suelo que fue pisoteado una y otra vez. Pero curiosamente, la visión de azul comenzó a expandirse hasta que tomó la forma de un dinosaurio de metal azul. ¿No fue asesinado? Ansem recibió un solo momento de felicidad en medio de esta terrible prueba. El dinosaurio azul se expandió en tamaño hasta que alcanzó los 3 metros de altura. Parecía increíblemente pesado y monstruoso. El cuerpo de la bestia era tan alto y pesado que parecía indestructible. Don. 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 Ansem podía distinguir el hecho de que el aguijón golpeaba repetidamente al dinosaurio. Puede que haya sido capaz de causar daño a Ansem a través de su armadura, pero fue en gran medida ineficaz contra la robusta piel metálica del dinosaurio. El dinosaurio azul, desafortunadamente, no podía ver al escorpión al igual que Ansem. Cuando fue golpeado, comenzó a rugir y a correr sin rumbo en busca del agresor invisible. Afortunadamente, sin embargo, el escorpión pareció ocuparse exclusivamente del dinosaurio. Dejó a Ansem en paz. El dinosaurio fue derribado por los repetidos golpes del escorpión, pero cada vez que fue golpeado, se levantaba. El dinosaurio es lento, y su poder puede ser solo decente, pero vaya, es un tanque. Sin embargo, Ansem sabía que no tenía mucho tiempo para quedarse y admirar a su nueva mascota. El modo espíritu rey super solo duraba 1 hora, así que tenía que irse pronto. Ansem iba a ordenar al dinosaurio azul que se fuera con él, pero el dinosaurio rugió de nuevo. Y luego, un cuerno azul brotó de su frente. Y como si fueran bombillas brillantes, los ojos brillaron. ¡Pan! Una fuerza miserable golpeó al dinosaurio y lo hizo colapsar en el suelo, una profunda marca grabada en su piel. Pero los ojos de bombilla se fijaron entonces en una determinada dirección y luego siguieron algo. ¡Pan! 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 Ansem oyó más ruidos, a medida que más y más heridas comenzaron a manifestarse en el cuerpo del dinosaurio. Pero todo ese tiempo, los ojos estaban fijos en algo. Mierda. ¿De verdad puede ver al escorpión? Ansem se sorprendió con esta revelación.
Entonces, el dinosaurio azul se movió. Movió sus brazos hacia adelante como si estuviera abrazando la nada. Seguía recibiendo golpes, pero el dinosaurio logró abrir la boca y morder algo que no parecía estar allí. La boca del dinosaurio azul no se cerró completamente. El escorpión había sido mordido. Estaba enloquecido y desató una lluvia de chasquidos de pinzas y picaduras con su aguijón contra el dinosaurio. El dinosaurio era fuerte, pero no lo suficientemente fuerte como para resistir todos esos ataques. Eventualmente, comenzó a sangrar sangre azul. La boca de la bestia sangraba debido a un golpe en particular. Pero la boca del dinosaurio seguía cerrada con fuerza sobre algo y se negaba a soltarlo. Hansen dejó de correr. Sostenía una moneda entre sus dedos mientras un número se incrementaba. El escorpión se dio cuenta de lo que Hansen estaba preparando y quería liberarse para evitar el terrible poder que estaba por caer sobre él. Y, sin importar si era consciente o no de lo que estaba sucediendo, el dinosaurio simplemente no lo soltaba. El escorpión estaba atrapado, sin importar cuánto se esforzara por retorcerse para liberarse. Espera, espera. Se dijo Hansen mientras la moneda temblaba y brillaba con un poder cruel. 7, 8, 9. A medida que los números aumentaban, la apariencia de esa moneda se volvía cada vez más aterradora. El escorpión sabía del peligro y picó repetidamente al dinosaurio en un intento de aflojar sus mandíbulas y escapar. Las picaduras eran horribles, sin embargo. Eran terriblemente poderosas y el dinosaurio tuvo que aflojar su agarre para gritar un poco cada vez. Y con esa pequeña cantidad de espacio, el escorpión pudo escapar de las fauces metálicas del dinosaurio. Pero, desafortunadamente para él, seguía atrapado en las garras del dinosaurio. Ahora. Hansen no podía esperar más, así que disparó su moneda hacia donde tenía que estar el escorpión. Capítulo 1133, Alma Bestia Escorpión Rey Transparente Berserker. Hansen había ahorrado $10 y sabía que no podía esperar más. Si el dinosaurio perdía el agarre del escorpión, perdería su posición y la única oportunidad que tenía de acabar con la amenaza. Una moneda, con el número 10 en ella, fue liberada para girar por el aire y dirigirse hacia su objetivo. Y luego, se detuvo. Se quedó quieta en el aire y no cayó, como si estuviera desafiando la gravedad y las leyes de la física. ¡Boom! Algo cayó del aire y creó un enorme cráter en el suelo. El dinosaurio azul soltó al escorpión y saltó hacia atrás. La moneda estaba en la arena, temblando y vibrando después de su descarga. El escorpión no murió, sin embargo, a pesar de la inmensa oleada de poder de la que acababa de ser víctima. La moneda comenzó a moverse, todavía fija en su objetivo. Con esto marcando a su enemigo, Hansen disparó una lluvia de monedas para acompañarla. Esas monedas no habían sido potenciadas por ahorrar dinero, pero el modo de espíritu Super Rey seguía alimentando sus disparos, y eso era más que suficiente para dañar al escorpión. ¡Pan! Sonaba como si un melón acabara de recibir un golpe de un martillo en pleno swing. Las monedas se hundían en el objetivo invisible, a pesar de que Hansen no podía ver qué daño había causado en realidad. Criatura Super Berserker Escorpión Rey Transparente asesinado. Alma bestia obtenida. La carne de esta criatura es incomible, pero puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para ganar de 0 a 10 puntos super geno de forma aleatoria. Hansen estaba encantado de haber recibido el alma bestia de un enemigo tan aterrador. Tenía que ser increíble, fuera lo que fuera. Hansen corrió rápidamente al pozo de arena y rebuscó en la carcasa invisible para recoger la esencia geno de vida. Encontró un cristal invisible y supuso que tenía que ser eso. El dinosaurio azul se acercó a Hansen, sin parecer hostil en absoluto. Hansen examinó las heridas de la criatura. Parecían bastante espantosas,
pero no parecían haber causado ningún daño permanente y duradero. Este tipo es un super escudo de carne. Es el peor trabajo que se me ocurre, pero alguien tiene que hacerlo. Hansen le dio una palmada en la cabeza al dinosaurio. Hansen dejó que el dinosaurio se quedara en el valle. Y luego, montó a Golden Crawler de regreso al refugio, ya que estaba demasiado débil para volar. Hansen tenía muchas ganas de saber qué le había pasado al hijo del tío Bug. Había matado al escorpión, así que quería ver si el hijo volvería a la vida, libre por fin. Si Hansen solo hubiera querido ayudar a su hijo, no habría tenido que pasar por todos estos problemas, solo tendría que acabar con la vida del hombre. Pero antes de que Hansen entrara en el refugio, vio al tío Bug salir con el cuerpo de su hijo en brazos. Parecía como si hubiera estado llorando mucho. Hansen suspiró en su corazón, admitiéndose dolorosamente a sí mismo. No pude salvarlo. Pero el tío Bug no estaba enojado. Pudo esbozar una sonrisa genuina a Hansen y cuando se acercó, le dijo: Gracias por liberarlo de la existencia dolorosa que le impuse. Antes de que dejara este mundo, tuvimos una conversación diferente a las que hemos tenido nunca. Era feliz. Y eso me hace feliz. Tío Bug. Hansen no tenía palabras para responder. Pero el tío Bug no esperaba nada. Dijo: El pequeño Jan quería ser enterrado en un bosque que le encantaba mucho. Cuando termine, te buscaré. Después de eso, el tío Bug entró en el bosque con una compostura que era una mezcla de tristeza y felicidad. Fue agridulce. Hansen tenía que esperar a que el tío Bug volviera, así que decidió examinar el alma bestia que había recibido. Alma bestia Super Berserker Escorpión Rey transparente, tipo gema. Hansen sintió la presencia de una gema transparente en su mano. No se podía ver, pero Hansen sabía que el escorpión estaba dentro. Hansen había recibido un alma bestia gema antes. Se podían fusionar con otra alma bestia para aumentar su poder. Hansen podía usarla en cualquier alma bestia y subiría de nivel a un alma bestia Super Berserker. Recibiría el poder y la fuerza del escorpión. Si bien podía hacer esto con cualquier alma bestia que quisiera, siempre era mejor infundir un alma bestia gema con el mismo tipo de alma bestia de sangre sagrada. Hansen no sabía qué elemento era este, así que era complicado. Si pudiera encontrar o comprar un alma bestia escorpión de sangre sagrada para infundirla, la tasa de éxito sería sólida, sin embargo. ¿Debería tener un alma bestia armadura? Y si es así, ¿significaría que podría ser invisible? ¿O debería optar por un arma? Si fuera un arma, ni siquiera sabrían que estaba cerca. Sin embargo, si voy por un arma, debería ir por una flecha. Hansen tenía muchas ideas diferentes, todas tan buenas como las demás. El tío Bug no regresó por un tiempo y no lo haría, así que sacó la esencia geno de vida que había recogido. Hansen no había podido ver el flujo de energía del escorpión, por lo que, sin poder simular su poder, no podía absorberla. Pero Hansen todavía tenía otras dos esencias geno de vida para absorber, ambas ya en proceso. Tal vez pudiera absorber esta cuando su Dongshuan Sutra estuviera mejor. El tío Bug regresó esa noche. Hansen no iba a invadir su privacidad de inmediato, así que planeó darle algo de espacio primero. No todos podían mantener la calma después de la muerte de su hijo. Sígueme. Pero el tío Bug se acercó a Hansen y le dijo que viniera, luego, llevó a Hansen a su habitación. Hansen lo siguió. Quería decir algo reconfortante, pero no podía formular esas palabras. Gracias a ti, tanto yo como Little Jan podemos estar en paz. Tú aliviaste nuestros dolores, hijo. El tío Bug cerró la puerta y procedió a preparar una tetera de té, que luego le sirvió a Hansen. Pero no pude salvarlo. Dijo Hansen con una sonrisa irónica. El tío Bug dijo: Lo obligué a vivir 100 años más de lo que nunca debió haber tenido que hacerlo, en una existencia que no era más que dolor.
Si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo, le habría permitido morir. Hansen permaneció en silencio, sin saber qué decir. El tío Buck reconoció esto y simplemente sonrió. Luego dijo: Pregúntame lo que quieras saber. Capítulo 1134. Dos personas que rechazaron a Dios. Hansen abrió la boca pero se tropezó, sin saber por dónde empezar. Después de un rato de pensar, Hansen preguntó: Tío Buck, ¿a dónde se teletransportó el séptimo equipo? ¿A dónde fueron y qué encontraron? Nos encontramos con Dios. Bueno, más bien con un demonio. El tío Buck parecía estar sufriendo, en recuerdo. Hansen simplemente observó al tío Buck, dándole todo el tiempo que necesitara para explicarlo. El tío Buck, después de una larga pausa, dijo: Yo era un pirata interestelar. Entré en posesión de un Qigong, y después de practicarlo, me volví increíblemente fuerte. Con la fuerza llegó la riqueza, y me hice rico. Se detuvo y suspiró por un momento antes de continuar. Quizás fue karma, y Dios decidió castigar a mi familia. Después de que mi esposa muriera, Little Jan recibió la misma enfermedad que la había arrebatado. En mi desesperación, la alianza me encontró. Querían que me uniera al séptimo equipo y realizara investigaciones. A cambio, estaban dispuestos a darle a Little Jan la mejor atención médica que pudieran y hacer que solo los mejores médicos atendieran su salud deteriorada. Como puedes imaginar, no lo pensé dos veces antes de aceptar. De repente, la cara del tío Buck se llenó de confusión. Murmuró para decir: Pensé que era muy peligroso, pero después de teletransportarme, fue como el cielo. Tenía todo lo que siempre había querido. ¿Qué era este lugar? Hansen preguntó, incapaz de comprender siquiera lo que el equipo había experimentado. Defía las palabras, hijo. Ni siquiera sé cómo podría explicarlo. El tío Buck sabía que tal descripción no era suficiente y que no podía saciar la sed de conocimiento de Hansen, así que lo intentó. Era un reino controlado por un demonio. Era como un lienzo en constante cambio que se transformaba según su deseo. Si quería una montaña, tendría una montaña. Si quería agua, podía dar a luz a un mar sin fin. Si quería mujeres, ahí estarían. Era natural asumir que habíamos conocido a Dios, el Creador, el Hacedor. La cara del tío Buck entonces se llenó de dolor y tristeza. Dijo: Si no hubiera hecho ese deseo, Little Jan no habría tenido que sufrir todos esos años amargos y horribles. ¿Qué aspecto tenía el demonio? Hansen intentó sacar su mente del tema de su hijo. Es difícil decirlo, pero creo que era un hombre. Era masculino, de alguna manera. No creo que tuviera una apariencia fija, ya que era diferente para cada uno de nosotros. Cuando le pregunté a Oldan, me dijo que este demonio no era más que un viejo. Sunset nos dijo que era una mujer hermosa. Estaba frente a nosotros, en el mismo lugar, pero se veía como una forma diferente para cada uno de nosotros. Hansen frunció el ceño y preguntó: ¿Y después? El demonio nos dijo que nos haría una prueba. Si teníamos éxito, nos concedería un deseo. Lo creí que era Dios, un ser benévolo de gran magnificencia. El tonto que era. Acepté la prueba. ¿Quién podía rechazar un deseo gratis? Oldan trató de convencernos de que no aceptáramos, pero ninguno de nosotros escuchó. Dijo el tío Buck. ¿Aceptó todos los demás esta prueba? Hansen preguntó. El tío Buck dijo: Solo 2 personas rechazaron la oferta. Uno era Anjinzi, ¿quién era el otro? Hansen se sorprendió al escuchar que otra persona había rechazado una oferta de Dios. No, Oldan aceptó el desafío. Reveló el tío Buck, mientras sacudía la cabeza. ¿Qué? ¿Lo hizo? Exclamó Hansenador. Hansen creía que no lo había hecho, razón por la cual pensó que Sunset le había dicho que Anjinsi había humillado a Dios. No sé si hizo un deseo, pero sí hizo la prueba. Dijo el tío Buck. Entonces, ¿quién no hizo la prueba?
Hansen preguntó. El tío Bag dijo. El apellido de una persona era Ning. Era buen amigo de Oldan, y Oldan siempre lo llamaba hermano Ning. No estoy seguro de cuál era su nombre completo, para decirte la verdad. Pero Oldan le dijo algo, y por eso no aceptó el desafío. ¿Era el hermano Ning de la familia Ning en el grupo estelar? Hansen no sabía que había una persona con el apellido Nin en el séptimo equipo. Pero si lo había, entonces tenía que haber sido de esa familia Nin. El tío Bag sacudió la cabeza, admitiendo. No lo sé. Vale, ¿y quién era la otra persona? Hansen preguntó. Era una mujer muy hermosa. El humor del tío Bag se animó cuando habló de ella. Hansen miró fijamente al tío Bag. El tío Bag explicó. Cuando yo era un pirata interestelar, me refugié en un planeta desolado. No sabía mucho sobre la alianza en ese entonces, solo conocía las megacorporaciones. Cuando estaba en el séptimo equipo, todos usaban sus títulos en lugar de sus nombres reales. Aparte de Sunset y Oldan, no sabía mucho sobre los demás. La mujer estaba en el séptimo equipo, pero tenía mucho cuidado de no revelar nada sobre su pasado. Nadie la presentó, y ni siquiera sabía su título. Todo lo que sé es que era la mujer más hermosa y preciosa que jamás haya visto, incluso hasta el día de hoy. Hansen miró al tío Bag y preguntó. Después de que terminaste la prueba, ¿qué deseo hiciste? ¿Y qué deseo hizo Anjinzi? El tío Bag dijo. No sé qué desearon los demás. El tío Bag continuó diciendo. Después de que comenzó la prueba, me enviaron a un lugar solitario. Cuando terminé, solo vi a ese demonio. No podía ver a los demás. Cuando le hice un deseo al demonio, él me dio una gota de sangre. Me dijo que se la diera a Little Jan y luego la trajera con ella. Me dijo que podía vivir con criaturas, y que la enfermedad ya no le haría daño. El tío Bag comenzó a llorar. Hansen podía adivinar lo que pasó después, y la información que estaba recibiendo actualmente no estaba aclarando los misterios que quería que se explicaran. Tío Bag, ¿cómo supiste que tengo el colgante del gato de 9 vidas? Hansen sabía que había información que podía obtener, así que cambió de tema para preguntar esto. Capítulo 1135, la historia del gato de 9 vidas. ¿Cómo supiste que me fijé en el colgante? El tío Bag preguntó con sorpresa. El tío Bag se había asegurado de evitar mencionar algo relacionado con el gato de 9 vidas a Hansen, por lo que esto lo sorprendió. Pensé que seguía viéndote mirarlo. Hansen señaló el lugar en su persona donde estaba el colgante. El tío Bag asintió y dijo. Me sorprendió verte usando ese collar. Oldan llevaba esa cosa con él, tal como tú. Sabiendo que tu bisabuelo era Anjinzi, fui a aprender todo lo que pude sobre ti. Los recuerdos del pasado me hicieron mirarlo fijamente, supongo. No quise decir nada con eso, y no sospechaba que lo descubrieras por las miradas ocasionales. Hansen no dijo nada, ya que quería que el hombre siguiera hablando. El tío Bag suspiró y dijo. La razón por la que sé que está ahí, en verdad, es porque puedo sentir su existencia. ¿Puedes sentir su existencia? Hansen se veía bastante confundido. El colgante del gato de 9 vidas no exudaba ninguna fuerza en particular. Lo único remotamente notable que había hecho fue reaccionar cuando Hansen comenzó a aprender la sutra del pulso de sangre. Hansen solo podía asumir que la capacidad del tío Bag para sentir la existencia de este colgante era porque era miembro de la Legión de Sangre. No parecía haber otra alternativa probable. Pero todo lo que el tío Bag había dicho sobre su pasado era que era un pirata interestelar. No había hecho ninguna mención de una asociación con la Legión de Sangre. Luego, el tío Bag señaló el pecho de Hansen y preguntó. ¿Puedo echar un vistazo? Hansen dudó un poco sobre si debía mostrárselo al hombre, pero lo hizo de todos modos.
El tío Bag tomó suavemente el colgante y sus ojos se agitaron como si estuviera recordando algo del pasado lejano. Dijo: Este collar lo encontré en una ruina antigua. Soy yo quien se lo dio a Oldan, ¿sabes? Ansem recibió otra revelación impactante. Siempre había creído que el colgante era una reliquia de la Legión de Sangre y que Anjinsi había sido miembro. Lo que el tío Bag le había contado a Ansem lo sorprendió mucho. Recordando esos recuerdos del pasado, el tío Bag se veía dolorosamente nostálgico. Dijo: No había ganado ninguna fama en ese momento, pero sí tenía un poco de infamia. Después de todo, una vez fui un ladrón. Oldan me invitó a husmear y explorar una ruina antigua. Fue una experiencia que cambió mi vida. Ahí fue donde encontré el Qigong que mencioné. El Qigong y el colgante se encontraron allí. Luego, el tío Bag sonrió y dijo: El gato de 9 vidas y el Qigong estaban juntos, pero en un momento nos separamos. Cuando encontré los objetos, me quedé con el Qigong y solo le di el gato de 9 vidas a él. Fue por ese Qigong que me volví más fuerte. Me convertí en un pirata famoso gracias a él. El tío Bag le devolvió el colgante a Ansem y dijo: El Qigong tiene alguna asociación con ese colgante, de alguna manera u otra. Si no está demasiado lejos, puedo sentirlo. Ansem se volvió a poner el colgante alrededor del cuello y preguntó: ¿Y qué hay de las ruinas? ¿Qué era tan notable de ellas? ¿Solo fue ahí por el colgante? Era una ciudad que había sido enterrada bajo una montaña. Quizás era una ciudad de la antigüedad. Creo que la razón por la que Oldan fue ahí fue exclusivamente por el colgante, ya que lo mencionó explícitamente. Solo el colgante, también. Dijo que tenía que traerlo de vuelta con él o algo así. El tío Bag explicó más. Ansem frunció el ceño. Las respuestas del tío Bag fueron decepcionantes, ya que aún no había aclarado la relación entre Anjinsi y el gato de 9 vidas. Por cierto, hay una cosa más que debo preguntar. ¿Por qué pensaste que era imposible que Anjinsi tuviera un heredero? Ansem preguntó. Muchas personas habían encontrado difícil creer que Anjinsi tuviera un heredero por alguna razón, por lo que Ansem estaba ansioso por descubrirlo. En esa época, la infertilidad no era un problema. La tecnología para crear bebés existía, incluso si solo se hacía a través de la combinación artificial de los genes de dos personas. Era extremadamente raro que alguien no pudiera crear un bebé. Si la gente estaba tan segura de que Anjinsi no podía tener un bebé, tenía que tener algún tipo de problema. Ansem quería saber por qué, para asegurarse de que realmente era un heredero de Anjinsi. El tío Bag sonrió irónicamente, diciendo: Te lo digo con seguridad, tú no eres el heredero de Ansem viejo. ¿Por qué? Ansem necesitaba una razón firme para creer esta afirmación. El tío bicho dijo: Eso era un secreto una vez. Pero como él ya no está, tal vez ahora sí pueda decírtelo. Ansem levantó las orejas, ansioso por la respuesta que había estado esperando durante tanto tiempo. Extrañamente, el tío bicho terminó preguntando. ¿Eres humano? Ansem se sorprendió inmediatamente y confundido. Exclamó. Claro que soy humano. El tío bicho respondió. Así es. Tú eres humano, él no lo era. Entonces, ¿qué era? ¿Un Shura? Ansem se sorprendió y no esperaba esa respuesta. Fue entonces cuando Ansem recordó que se decía que Anjinsi era el último humano con un maestro Igón y era un comandante de las fuerzas especiales de Sangre Azul. Pero si era un Shura, ¿cómo podía tener un puesto así? Ansem miró al tío bicho, queriendo aún más respuestas. Pero ante esto, el tío bicho negó con la cabeza y dijo. No sé cuál era su raza, pero estaba seguro cuando me lo dijo a mí mismo, no era humano. Debía haber algo que lo diferenciara de otros humanos. ¿Tenía un cuerno o algo así? Ansem no estaba convencido. Caminaba, hablaba y se veía como un humano,
pero su sangre era azul. Dijo el tío bicho. Era un comandante de las fuerzas especiales de sangre azul y tenía sangre azul. ¿Es una coincidencia? Ansem frunció el ceño. El tío bicho luego le proporcionó a Ansem un rollo, y dijo: Este es el qigong que tomé. No tiene sentido que yo tenga esto ahora, así que échale un vistazo tú mismo. Si te interesa, llévatelo. Ansem aceptó el rollo y le agradeció. Luego continuaron charlando sobre otras cosas, pero no tenían importancia. Capítulo 1136, Puerta de la Vida. De vuelta en su habitación, Ansem comenzó a leer el rollo que le habían dado. Se sorprendió bastante. Pensó que había recibido otra copia de la Sutra del Pulso de Sangre y que era lo que el tío bicho había encontrado todos esos años. Esto era en realidad un Nigón diferente y se llamaba Puerta de la Vida. Puerta de la Vida era un Nigón de apoyo, algo para fortalecer el cuerpo interno de una persona. No era muy diferente a mantra de herejía o sangre oculta, en concepto. Puerta de la Vida, sin embargo, no se aplicaba a un solo órgano. Fortalecía una puerta dentro del cuerpo de una persona, una que se llamaba la Puerta de la Vida. El rollo decía que practicar Puerta de la Vida mejoraría todo tu cuerpo. Pero para completar Puerta de la Vida, tendrías que alcanzar un cierto nivel. Ansem intentó practicar Puerta de la Vida, y después de pasar unos días con ella, su cuerpo ya se sentía mejor. Aún así, sabía que tardaría mucho más que eso en abrir la Puerta de la Vida en sí. El tío bicho le dijo a Ansem que le llevó 20 años abrir su Puerta de la Vida. Ansem era mucho más fuerte que él, y aunque sabía que no le llevaría tanto tiempo, no era algo que pudiera hacer en unos pocos días. Unos días después, la reina Momento había trasladado con éxito el refugio subterráneo cercano. Después de entrar, Ansem pudo ver a Zero de nuevo. Aunque Zero podía teletransportarse a Ansem, quería que permaneciera en el refugio subterráneo para cuidar del hongo volador. Después de todo ese tiempo transcurrido, el hongo volador había madurado. Con él listo para su consumo, Ansem estaba ansioso por regresar al refugio subterráneo solo por él. Tenía la capacidad de convertir espíritus ordinarios en espíritus rey, pero Ansem no quería que el hongo estuviera demasiado maduro. De vuelta en ese refugio, miró a los espíritus que había llegado a poseer y convocó a la baronesa Espina. ¿Es tuyo? Le dijo Ansem, mientras señalaba al hongo volador. La baronesa Espina se mostró deliciosamente sorprendida y jadeó. Ella amablemente volvió a verificar, preguntando: ¿Estás seguro de que realmente quieres que lo use? Creo que eres la mejor candidata disponible. Respondió Ansenador. El linaje de la baronesa Espina tenía un espíritu rey en sus filas, por lo que su tasa de éxito sería mayor. Después de darle a Ansem una mirada extraña, la baronesa Espina mordió el hongo volador. Cuando se comió, el hongo volador se convirtió en un néctar delicioso. Y mientras se lo tragaba, su cuerpo comenzó a brillar. Ella dijo: Llévame de vuelta al mar del alma. Voy a evolucionar. Ansem colocó a la baronesa Espina de regreso como se le indicó. Ella brilló más y más, volviéndose más y más brillante. En poco tiempo, se había vuelto tan brillante que no era más que una mancha de pura radiación. Su forma ya no podía distinguirse. Espero que ella también lo logre pronto. Si termina pronto, tendré otra hermosa luchadora a mi lado. Ansem estaba pensando en la pequeña Ángel, y la miró. Se preguntó cuándo terminaría de evolucionar. Ansem había absorbido muchas plantas silvestres, pero había usado todas sus gotas de agua en las almas de bestia super. Aunque eficaz, no era tan eficaz como alimentarlas con cristales negros. Sin embargo, el cuervo dorado finalmente había comenzado a evolucionar ahora, convirtiéndose en un alma de bestia super criatura berserk. Ansem no había tenido sus otras almas de bestia super criatura por mucho tiempo, por lo que todavía no estaba pasando nada con ellas.
Momento, ¿has encontrado alguna supercriatura en solitario merodeando por ahí? Le preguntó Ansem mientras se sentaba en el trono. Vi una, sí. Pero no creo que tengamos lo que se necesita para luchar contra ella. Mientras la reina Momento respondía las preguntas de Ansem inmediatamente, su estado de ánimo parecía apagado. Durante la ausencia de Ansem de varios años, la reina del momento se había convertido en la jefa del refugio. La correa se había desconectado, por así decirlo, y ella era libre de hacer lo que quisiera. Ahora que tenía que empezar a recibir órdenes de nuevo, estaba bastante molesta. ¿Qué tipo de criatura es? Preguntó Ansenador. La reina del momento debe haberse vuelto bastante fuerte a lo largo de esos años y debe haber abierto varias cerraduras genéticas para entonces. Sin embargo, todavía no estaba a la altura de Ansenador. Además, Ansem tenía al fiel y diligente caballero desleal y al dinosaurio azul para respaldarlo. Aparte de las supercriaturas enloquecidas, no tendría problemas para cazar lo que quisiera. La reina del momento aún no sabía cuán poderoso se había vuelto Ansem, por lo que solo se lo decía basándose en la suposición de que una supercriatura sería demasiado difícil de manejar. La criatura de la que hablaba residía en lo profundo del bosque de espinas y se describía como un lagarto escamoso. Solo tenía 2 metros de largo y ella lo había visto durante su tiempo de mover el refugio. La criatura estaba cenando con una variedad de insectos diferentes, consumiendo docenas con cada bocado. Si no fuera por un montón de insectos de sangre sagrada que fueron masticados de una vez, no la habría adivinado por una supercriatura, dada su apariencia bastante mansa. Ansem decidió cazar la supercriatura. Le ordenó a la reina del momento mover el refugio subterráneo al valle, y allí, le pidió al dinosaurio azul que entrara. Era el tanque más grande y fuerte que un grupo podía pedir. Era un escudo de carne que podía soportar los golpes feroces de una supercriatura enloquecida. La reina del momento se sorprendió cuando vio a la bestia. Los otros humanos en el refugio estaban aún más conmocionados. ¿Has visto algún escorpión de sangre sagrada en tu camino hacia aquí? Preguntó Ansem antes de que partieran. He visto algunos, sí. ¿Qué tipo estás buscando? Preguntó la reina del momento. Bueno, dime cuáles has visto. Dijo Ansem, con curiosidad. La gema del escorpión rey transparente era inútil simplemente sentada en su inventario. Tenía que ser infundida con algo. Capítulo 1137, Espacio subterráneo. La reina y Baoer llegaron al refugio antes de la partida. Ansem no les extendió una oferta a la gente del refugio del nido para que los acompañara, ya que estaban viviendo una vida agradable donde estaban, ya. Con todo preparado, Ansem le ordenó a la reina del momento que comenzara a llevar el refugio hacia donde se había visto a la criatura. En el camino, sin embargo, se detuvieron en 2 lugares que poseían diferentes tipos de escorpiones de sangre sagrada. Ansem iba a matarlos en el camino para ver si podía obtener un alma de bestia que pudiera combinar con la gema. El refugio solo podía moverse una vez al día, y después del tercer movimiento, llegaron ante un valle. Allí, encontraron muchos escorpiones de sangre sagrada. Ansem les pidió que se quedaran allí, y le pidió al viejo Juan que fuera a cazarlos. La reina lo acompañaría. Los escorpiones eran de color verde, y su tamaño era comparable al de un sabueso. Se les llamaba escorpiones siniestros. Sus filas estaban compuestas principalmente por criaturas primitivas, con algunas criaturas mutantes entre ellas. La reina del momento presumió que el rey de esa enclava de criaturas sería de clase de sangre sagrada. El viejo Juan mató a muchos escorpiones primitivos y mutantes, ya que podían ser comidos. Tantos escorpiones abastecerían bien las despensas del refugio. Desafortunadamente, no pudieron encontrar la variante de sangre sagrada. Entonces, Ansem y la reina decidieron mirar alrededor.
Al hacerlo, se aventuraron hacia una cueva donde pensaban que el rey podría estar residiendo. La reina había estado trabajando duro desde que llegó al santuario del tercer dios y conoció a Ansenador. Todo lo que necesitaba ahora eran puntos de sangre sagrada y supergeno. No hace falta decir que las almas de bestias que Ansen le había dado habían propulsado un crecimiento increíblemente rápido. La cueva a la que se aventuraron era enorme y estaba llena de escorpiones. Pero poco después se dieron cuenta de que la mayoría estaban muertos. Ansen y la reina se miraron. El viejo Juan todavía estaba luchando afuera, por lo que no estaban seguros de por qué había montículos de muertos dentro de esa cueva de los que aún no se habían dado cuenta. Inspeccionaron los cadáveres de los escorpiones y notaron que habían sido asesinados por armas. Si los humanos no hubieran estado allí, entonces significaba que los espíritus sí. Siguieron el rastro de cuerpos más adentro de la cueva. Se aventuraron por un camino subterráneo sinuoso durante 4 kilómetros hasta que se encontraron con una luz que brillaba en la distancia oscura que tenían delante. Allí vieron a 4 personas haciendo una barbacoa. Estaban asando el cadáver de un escorpión que era del mismo tamaño que un coche. Ansen presumió que era el escorpión de sangre sagrada asesinado que había estado buscando. No hace falta decir que no esperaba encontrar humanos allí. Cuando Ansen se acercó a ellos, rápidamente desenfundaron sus armas, lo que lo llevó a decir: También somos humanos. Vinimos aquí para matar a los escorpiones, pero parece que nos ganaron de mano. ¿Quiénes son ustedes? Eres Ansen. Uno de ellos lo reconoció, lo que provocó que todos guardaran sus armas. Sí, soy Ansenador. ¿Cómo te llamas? Preguntó Ansenador. Era difícil decir la edad del cuarteto que hacía la barbacoa, pero si tuviera que adivinar, Hansen diría que parecían tener entre 30 y 40 años. El hombre que reconoció a Ansen era una montaña de hombre y una lanza estaba colgada sobre sus hombros. Mi nombre es Liu Shunwei, trabajo para Starry Group. El hombre se presentó a sí mismo y a los demás de su compañía. Todos estaban deseosos de guardar sus armas, ya que cada uno había oído hablar mucho de la persona llamada Ansenador. Un hombre llamado Gutian habló. Pensé que estabas discapacitado y que tu cuerpo había estado gravemente herido. Mucha gente sabía sobre la condición de Ansen, pero ante esto, Ansen sonrió y dijo: Me estoy recuperando. Con mi compañera aquí para protegerme, me va bien. ¿Hay algún refugio humano por aquí? Gutian dijo: No los hay. Vivimos en un refugio de espíritus, cuyo dueño es sorprendentemente justo. Nos permite regresar a la Alianza cuando queramos. Ansen les hizo algunas preguntas más, y se enteró de que la cueva en la que estaban en realidad conducía al refugio de espíritus del que hablaban. Allí, se habían encontrado con el rey escorpión y lo habían matado. Le dijeron a Ansen que estaba al borde de un reino subterráneo, y que era enorme, su refugio era solo una pequeña sección del mismo. El reino podía ser un lugar hostil, ya que era el hogar de una gran cantidad de vida silvestre. La infame supercriatura del área era un rey rata de roca. Lideraba una enclava de ratas de varios rangos, y su número era de millones. Individualmente, no eran una amenaza, pero incitar la ira de su legión conduciría a un contraataque aterrador. Aparte del rey rata de roca y su ejército, las serpientes de escamas verdes eran una molestia común. El mundo subterráneo allí tenía una gran fuente de agua, con muchos ríos que fluían dentro y fuera de ella. Todas las criaturas visitarían ese lugar, en algún momento u otro. Todos los ríos se conectaban a un lago subterráneo. Las serpientes verdes habitaban ese lago, en su mayoría. Una serpiente verde no atacaría a alguien que quisiera agua, a menos que estuviera enojada. Dijeron que siempre veían a las serpientes allí cuando iban a buscar agua. De acuerdo con lo que el espíritu les dijo, había algunas otras criaturas que residían en ese dominio subterráneo. Y aunque creían en el espíritu,
aún tenían que confirmar la validez de la afirmación y encontrarse con las criaturas ellos mismos. Wutian también dijo que había un árbol geno gigante muy abajo. Sostenía toda la estructura del reino subterráneo. El espíritu les dijo que era una planta supergeno. Si alguna vez madurara, proporcionaría un tesoro geno. No hace mucho tiempo, el árbol exhaló un olor agradable para atraer criaturas allí. Era una señal de que el árbol pronto maduraría. La presencia de todas las criaturas que estaban empezando a visitar el árbol fue lo que los había obligado a aventurarse tan lejos en una cacería. Capítulo 1138. Árbol Madre. Tío Liu, ¿puedes proporcionarnos un pasaje a este árbol? Ansem preguntó, pensando para sí mismo. Si el tesoro va a madurar, ¿tengo que verlo? No quieres ir allí, confía en mí. Innumerables criaturas se han acumulado allí. Tu vida es considerablemente más importante que la fruta. Dijo Liu Yunhui. No lo llevarían allí, sin importar cuánto suplicara a Ansenador. Ansen sabía que solo estaban siendo amables, pero aún así, quería verlo. Entonces, Ansen no iba a presionar más el asunto con ellos. Les dijo que al menos le gustaría ser entrometido y husmear en su refugio. Acordaron llevarlo allí, pero Ansen llamó a la reina del momento y al dinosaurio azul para que lo acompañaran. El dinosaurio podía luchar contra dos supercriaturas a la vez, fácilmente. Si los mantenía a raya, Ansen creía que tendría más que suficiente tiempo para agarrar el tesoro para él solo. Los humanos estaban viviendo en buenas condiciones en ese refugio y les iba bastante bien. Se les permitió llevar a Ansen y a la reina con ellos. Entre los cuatro, Wutian era el más débil. Aunque eso era solo relativo, ya que había abierto 6 cerraduras de genes. 2 de los demás habían abierto 7, mientras que Liu Yunhui había abierto 8. La razón por la que tenían tantas cerraduras de genes abiertas era porque su espíritu les había proporcionado puntos geno. El espíritu real que firmó un contrato con ellos tenía que haber sido realmente poderoso. Los humanos, al ser de tal fuerza, debieron haber sido bastante importantes para el espíritu, a cambio. Wutian no los llevó demasiado lejos dentro del refugio. Caminaron un poco antes de que les dijeran que se fueran. Ansen iba a ofrecerse a conquistar el refugio en su nombre, pero primero quería echar un vistazo al árbol. Wutian le dijo a Liu Yunhui. Hay un 90% de posibilidades de que esos dos vayan a buscar el árbol. Liu Yunhui respondió a esto, diciendo. Les aconsejamos que no lo hicieran. Si continúan y algo que les falte les sobreviene, sobre sus cabezas sea. Su sangre no puede estar en nuestras manos. ¡Qué lástima! Es una pérdida de un botín impresionante, en lo que respecta a esa mujer. Dijo Wutian. Ansen y la reina caminaron unas millas adicionales antes de encontrarse con la reina del momento y el dinosaurio corriendo hacia ellos. El dinosaurio se había comido un montón de escorpiones en el camino y parecía emocionado. ¿Por qué me llamaste a este agujero lúgubre? Preguntó la reina del momento, y luego comenzó a olfatear como si estuviera encantada. Ansen se dio cuenta de la agradable fragancia que la reina del momento estaba oliendo también. Era tan refrescante como sorprendente, dado el entorno. Para encontrar el árbol, todo lo que tenían que hacer era seguir sus narices. Como tal, no necesitaron que los humanos los guiaran hasta allí. La reina del momento parecía saber de dónde venía el olor, de lo contrario no se habría visto tan extraña y tímida en este momento. Parece que sabes lo que es. Ahórrate la molestia y dime, Le dijo Ansenador. Si no iba a ser honesta, Ansen tenía una forma de lidiar con ella. La reina del momento sabía que el juego había terminado antes de que siquiera hubiera comenzado, y que su expresión la había delatado. Pero no podía culparse a sí misma, ya que el olor la tomó por sorpresa. Sin embargo, ya era demasiado tarde para decir que no sabía nada ahora. La reina del momento le dijo a Ansen.
Este olor me recuerda a un árbol que conocí una vez. No estoy segura si es el mismo árbol exactamente, pero sí huele similar. Y estoy seguro de que no te estás equivocando, ¿verdad? Dijo Hansen con sarcasmo. Era obvio que Hansen la estaba advirtiendo. Si no le decía la verdad ahora, incluso la propia reina del momento sabía que estaría en problemas. La reina del momento estaba un poco molesta por el comentario, sin embargo. Ella dijo: En el jardín propiedad de mi emperador anterior, había un árbol madre. El olor es notablemente similar, eso es todo. No estoy del todo segura, así que realmente no será mi culpa si me equivoco. ¿Por qué? preguntó al senador. La reina del momento olfateó y dijo: El árbol que solía conocer había estado creciendo durante 30.000 años, y el olor era mucho más débil que este. Entonces, como dije, no estoy del todo segura. ¿Qué es ese árbol entonces? ¿Qué puede crecer? preguntó al senador. No lo sé. Solo lo vi una vez, y el emperador no me dijo qué tipo de fruta podía crecer. Solo dijo que era un árbol emperador que podía beneficiar a todo. La reina del momento le dijo esto a Hansen, pero no era la verdad. Había visto el árbol, pero no había madurado. El emperador, sin embargo, le dijo exactamente lo que se podía cosechar del árbol y por eso estaba tan conmocionada. Si el emperador decía la verdad, no era de extrañar que cuidara con tanto cariño y delicadeza el árbol. Eran extremadamente difíciles de encontrar. Hansen sabía que no le estaba contando toda la historia, sin embargo, y que había vuelto a sus formas astutas. Como castigo, la devolvió al mar del alma. Lo que sea que haya planeado, solo podía sentarse y observar ahora. La reina del momento quería matar a Hansen más que nunca, pero era un deseo que nunca había desaparecido realmente. Estaba planeando aprovechar el árbol, pero ahora que Hansen la había devuelto, no podía hacer nada. Dicho esto, a Hansen no le importaban sus sentimientos, así que simplemente caminó hacia el árbol junto a la reina y el dinosaurio. El dinosaurio azul parecía disfrutar mucho ese olor también. Sin siquiera tener que ordenarle, lideró el camino con entusiasmo. Capítulo 1139, Fruta sorprendente. Las cosas comenzaron lo suficientemente bien. Ninguna otra criatura planteó problemas, ya que todas parecían evitar al dinosaurio azul. Además, Hansen podía ocultar su fuerza vital. Cuanto más avanzaban, más intenso se volvía el olor. Pronto, apareció un número de ratas de roca, y su innumerable cantidad hizo que fuera difícil para el dinosaurio azul seguir avanzando. Cada paso del dinosaurio azul se encontró con el chapoteo de una serie de ratas de roca que fueron pisoteadas. Las ratas de roca eran muy similares a las ratas ordinarias. Eran un poco más grandes que la rata promedio, con un aspecto gris despeinado. Se movían con un propósito único y concentrado mientras corrían hacia el olor, sin importarle sus amigos y hermanos que estaban siendo asesinados sin ceremonias por docenas. Y así, el dinosaurio azul continuó acompañándolos. Siguió guiando el camino, siguiendo la interminable corriente de ratas. No pasó mucho tiempo antes de que los túneles por los que seguían se hicieran más y más anchos. Hansen se preguntó qué tan grande podría haber sido ese laberinto subterráneo, ya que sabía que solo había atravesado una pequeña parte de él hasta ahora. El reino subterráneo era enorme, y se hizo una mejor idea de lo grande que era cuando el túnel se abrió a una gran caverna. Su camino ahora bordeaba un acantilado precario, y abajo, un lago se extendía para llenar lo que podría haber sido un abismo abisal. Había una abundancia de cascadas, alimentándolo desde varios puntos del paisaje. A un lado de este titán de un lago se alzaba un árbol. Este árbol era un gigante y se extendía hacia arriba y hacia afuera. Era tan ancho y grueso que uno podría fácilmente creer que estaba sosteniendo toda la región subterránea con las robustas ramas que rozaban el techo de la caverna.
Las raíces en la parte inferior eran como dragones enroscados y dormidos. Las ramas de arriba tocaban el techo. El color real del árbol era oscuro y amarillento, y las hojas eran de un color similar. Parecía bastante común, como tal. Pero la fuerza vital que tenía el árbol fue lo que le dijo a Hansen de inmediato cuán especial era en realidad, y cuando sus ojos vieron por primera vez la fruta que adornaba esas gruesas ramas, estaba más que sorprendido. Hansen había visto muchas plantas geno diferentes en su tiempo en el santuario del tercer dios. Había visto el árbol que dio a luz a Deslaunag, que era magnífico. Pero todo lo que había visto hasta ahora palidecía en comparación con este árbol subterráneo. No se sorprendería si la fruta que llevaba diera a luz a ángeles o demonios genuinos. Sus ojos se pegaron a la fruta de ese árbol. No podía dejar de mirarlas. La fruta era como medusas, vivas y parpadeantes como bombillas. Sus tentáculos ondeaban arriba y abajo como si ya estuvieran bajo el agua. Se retorcieron y se retorcieron, listos para desprenderse del árbol y flotar. A través del árbol, había miles de ellos. Si todos pudieran producir un beneficio para Hansen, pensó que sería bastante aterrador. Me pregunto cuál es el uso de esta fruta. Pensó Hansen para sí mismo. Gwen estaba tan sorprendida como Hansen, mientras se bañaba en la atmósfera y absorbía el paisaje que tenían ante ellos. La fruta de medusa le interesaba especialmente y apenas podía apartar los ojos de ellas. El dinosaurio azul comenzó a babear, sumándose a la cantidad de cascadas que salpicaban la caverna. Estaba ansioso por ponerse en movimiento y visitar el árbol. Las ratas de roca eran como un río rápido, también, y continuaron corriendo allí al unísono. Las alimañas estaban por todas partes, y no quedaba ni un solo paisaje sin manchar por sus cuerpos desaliñados. Se extendieron por al menos 12 millas, todos juntos sin un centímetro libre. En un pilar cerca del árbol estaba otra rata de roca. Este era el rey, y estaba de pie en su pedestal con los ojos fijos en la medusa. Aparte del rey rata, sin embargo, ninguna otra rata estaba dispuesta a permanecer demasiado cerca del lago y del árbol. Mientras observaba las ratas, Hansen notó una sombra debajo de las aguas. Acechaba, esperando. Se preguntó qué podría haber sido, pero había mucho espacio cerca de las raíces del árbol que podría haber ocupado. Después de todo, ninguna rata de roca se acercaba tanto. En el lado este del árbol, el área parecía estar en llamas. Hansen vio sapos rojos gigantes allí, croando y saltando impacientemente, esperando que las medusas fueran de ellos. Había un sapo en particular que se destacó para Hansenador. Era uno rojo gigante, tan grande como un rinoceronte. Hansen no necesitaba usar el aura de Don Xuan para determinar que era una criatura de clase super. En el lado oeste del árbol había un colectivo de insectos negros. Eran desconocidos para Hansenador. Cada uno del tamaño de un puño, parecían grillos. Sus antenas parecían sorprendentemente robustas. Sus ojos chocaban inquietantemente contra sus cuerpos negros y mientras esperaban, producían un ruido agudo e irritante. Al frente de este grupo estaba un grillo que era más grande que el resto, del tamaño de un gato adulto. Mientras esperaba, permaneció en silencio. ¿Otra criatura súper? Pensó Hansen para sí mismo. Pero eso no podía ser todo. Hansen podía detectar la presencia de muchas fuerzas vitales más fuertes observando la fruta, esperando su oportunidad de apoderarse de un premio. Cuando la fruta madurara, no solo serían los 3 clanes de criaturas super las que lucharían por ella. Por miedo a lo que pudiera pasar, Hansen no permitió que el dinosaurio azul se acercara demasiado al árbol. A pesar de su apetito, el dinosaurio azul estaba dispuesto a acatar las órdenes de su amo. Había demasiadas ratas de roca, sin embargo, y continuaron apareciendo sin miedo y sin importarle el dinosaurio azul. Pero no solo las ratas eran así.
Ninguna de las otras criaturas de los alrededores parecía querer pelear. La fruta de Medusa era más cautivadora que cualquier otra cosa en existencia en ese momento. Curiosamente, sin embargo, ninguna criatura quería acercarse demasiado al árbol. Hansen no compartía sus miedos, si es que el miedo era lo que los detenía. Entonces, se aventuró más cerca del árbol en profunda observación. Las medusas estaban a la altura de su nombre, brillando y balanceándose como gelatina. Hansen realmente quería darles un mordisco. Pero la cara de Hansen cambió cuando vio una de las ramas del árbol madre de cerca. En la rama, Hansen vio una sombra humana. Ninguna criatura se atrevía a acercarse al árbol, pero en cuanto a lo que estaba entre esas ramas en este momento, Hansen no podía arriesgarse a adivinar.